Hola, muy buenas, soy Juan María Marugán, responsable de maquinaria de recolección de New Holland. Quería describirle muy rápidamente las principales características de la serie CX 5000-6000, que uno de los modelos tengo aquí a mis espaldas. Vamos a ir describiendo sección por sección, puesto que creo que es una serie muy importante para nuestras regiones, porque se adapta muy bien a las producciones que tenemos habitualmente en España. Empezamos con la alimentación. Aquí tengo la garganta, como veis, y como puntos importantes podemos citar el tensado de las cadenas. El tensado de las cadenas, veis que se hace mediante un tornillo tensor, pero que lleva una cosa muy interesante, que es un resorte. Entonces, con este resorte las cadenas se van, digamos, manteniendo tensas a medida que se van estirando ellas solas de forma natural, de tal modo que de un solo vistazo podemos ver cuánto se han estirado desde la última vez que hemos realizado la tensión. Otro punto interesante es el vaciado del cajón de piedras. Aquí podéis ver una palanquita. El cajón de piedras de estas máquinas se abre de una manera muy sencilla, levantando la palanca, y una vez que se levanta la palanca el vaciado se produce de manera instantánea, sin necesidad de meterse debajo a limpiar. Entonces es un tema muy interesante del vaciado del cajón de piedras, aparte de que el tamaño que tiene también es considerable, con lo cual no tendremos nunca problemas de que haya más piedras del debido si hacemos un mantenimiento habitual. Y por último, el sistema de nivelación lateral que tiene la máquina de manera automática, con esta placa que, como veis, pivota del punto central. Tiene allí un punto de engrase. Esta placa, que es la que ayuda a pivotar lateralmente el cabezal respecto a lo que es la propia garganta, tiene una separación mediante un material plástico, un teflón, que, digamos, no produce ningún tipo de rozamiento de metal contra metal, y además hace un cierre estanco en el cual no hay ninguna pérdida de grano en ellos. Vamos a pasar a otra sección. Una vez que hemos hablado de la garganta y de la entrada del material hacia el interior, vamos a hablar ahora de la trilla. Y lo primero sería citar la conexión de la trilla. La conexión de la trilla en esta máquina se realiza mediante un embrague, que aquí podéis ver el mecanismo. No es una conexión de las habituales mediante un tensor que tensa una correa destensada, y en esa unión, pues cuando se va haciendo solidaria la correa a la polea, se produce ahí un patinamiento hasta que se unen ambas. En este caso el embrague es el que absorbe esa fricción y la correa no sufre nada. Siempre se conecta la trilla de una manera modulada y suave, de tal modo que la vida útil de la correa se prolonga. Vamos a pasar al otro lado para describir algunos detalles del cilindro desgranador y del sistema de limpieza. En cuanto al sistema de limpieza, el cajón de cribas de estas cosechadoras de la serie CX 5000-6000 es un cajón de cribas que está formado por un plano o mesa de preparación que recibe el tamo mezclado con el grano, todo ello mezclado, y va avanzando hasta que llega a lo que es la precriba, y tras la precriba está la criba superior. Como hay un elemento intermedio entre la criba superior y el plano, que es la precriba, hay dos saltos o dos cascadas. En esos dos saltos, combinado con el viento generado por el ventilador, pues le confiere una capacidad de limpieza muy destacable, o mayor de lo que tendría lógicamente si solamente hay un salto. Esto en cuanto a la capacidad de limpieza sería lo destacable. En cuanto a la capacidad de nivelación, tenemos también un sistema de nivelación que compensa las pendientes transversales por las cuales la máquina pueda estar trabajando. Este sistema es un sistema sencillo y corrige o compensa las pendientes con este actuador, un actuador eléctrico que recibe las órdenes de compensación de las pendientes de una centralita y de un inclinómetro electrónico que está en cabina. Ese inclinómetro electrónico le informa a la centralita de la pendiente transversal por la cual vamos dando, pero la centralita procesa también datos del peso específico del grano que estemos cosechando. Es decir, la máquina compensa no solo las pendientes, sino que también tiene en cuenta qué tipo de grano estamos cosechando, para que la compensación sea más agresiva o menos agresiva por el hecho por el hecho de tener en cuenta el peso del grano. Por último, un dato importante
Otro dato importante del cajón de cribas es el ventilador. El ventilador no es de velocidad fija. Lógicamente, como cualquier cosechadora, tiene un régimen de giro variable en función del peso específico del cultivo. Pero también el régimen de giro varía y es gestionado por una centralita y un inclinómetro electrónico que mide la pendiente longitudinal de la máquina. De tal modo que si estamos cuesta abajo, el inclinómetro le indicará a la máquina que aumente el régimen de giro del ventilador, y si vamos cuesta arriba reducirá el régimen de giro. De este modo conseguimos que cuesta arriba se reduzca el riesgo de pérdidas de grano y cuesta abajo se reduzca el riesgo de que suba material extraño a la tolva. Es decir, mantenemos constante la limpieza del grano y mantenemos constante la capacidad de la máquina, evitando los riesgos de pérdida de grano en pendientes longitudinales, en este caso cuesta arriba. En cuanto al sistema de trilla, aquí vemos la polea que acciona el cilindro. Vemos que está accionada por una correa de 5 canales tensada, lo cual implica que tiene una capacidad de tracción muy importante. Es una capacidad de trilla muy importante, lógicamente, porque le llegan todos los caballos del motor, le pueden llegar aquí antes de empezar a patinar el sistema. El cóncavo es un cóncavo especial, el que tiene la cosechadora es un cóncavo modular, de tal modo que se sacan los dos módulos desde el cajón de piedras y podemos cambiar la configuración de la cosechadora. En cuestión de 15 o 20 minutos ponemos los cóncavos o los módulos que corresponden al cereal y los podemos cambiar pues por los módulos que corresponden al maíz o a las leguminosas en ese periodo de tiempo muy reducido, sin necesidad de desmontar la garganta u otros elementos. Otro aspecto importante o destacable de este cóncavo es esta palanquita que vemos aquí, que lo que permite es que con un giro de 90 grados podemos abatir el último tramo de ese cóncavo, de tal modo que podemos tener en la misma cosechadora un cóncavo que tiene una envolvente con el cilindro de más de 120 grados para trabajar con una capacidad y una agresividad importante, o bien en los momentos o los años o las campañas en los que las producciones sean bajas o la paja esté muy quebradiza, podemos abatir ese último tramo y nos quedaríamos con un cóncavo pequeño, de pequeñas dimensiones, o con una envolvente pequeña. Estaríamos hablando de menos de 90 grados, con lo cual estaríamos trabajando con una máquina de poca capacidad, pero de mejor tratamiento con la paja, más suavidad, con lo cual conseguiríamos que la poca producción de paja siga su avance por los sacudidores y no sature a las cribas, y podamos tener una calidad de grano adecuada y la capacidad de las cribas se quedaría intacta en esas condiciones. En cuanto a la salida de la paja, pues lógicamente o bien la acordonamos y sale un cordón para posteriormente realizar el empacado, o bien podemos picarla. En el caso de que hagamos el picado de la paja, pues realizaríamos la conexión al picador mediante este trinquete. Es una conexión manual, pero es una conexión segura. Y una característica interesante del picador es, aparte de la conexión manual pero rápida, es que tiene un sistema de 2 velocidades, con lo cual para la paja de cereal, por ejemplo, pues podemos ir en velocidad alta y haría un picado intenso, pero si estamos con cultivos como es el girasol o como es el maíz, que tienen una demanda de picado menos intensa, pues podríamos ponerla en la velocidad más lenta, con lo cual nos ahorramos combustible. Estamos ahora en el compartimento del motor, un compartimento que tiene unas dimensiones generosas para poder manejarse con comodidad a la hora de realizar los diferentes mantenimientos que haya que hacer en este motor. Datos interesantes o características a destacar: este motor cumple con la última normativa de emisiones Tier 4, y para cumplir con esa normativa tan exigente a la hora de emisiones de gases, pues hemos escogido un sistema de descontaminación denominado SCR. Consiste en una inyección en un inyector que inyecta urea y lo mezcla con los gases de escape, ya en los propios gases de escape, y que neutralizan los gases contaminantes que por allí circulan. Este sistema requiere de un depósito para almacenar lo que es la urea líquida
para inyectarla en los gases de escape, pero tiene la ventaja de que no necesitamos recircular gases, que de otro modo tendríamos que haberlo hecho, y tampoco necesita ningún filtro de partículas que retenga la carbonilla que se va generando en el motor. Estos motores que no tienen recirculación de gases realizan una combustión del combustible del gasoil perfecta, con lo cual no emiten ningún tipo de partícula o de carbonilla o de humo negro. Al no tener filtro de partículas no tenemos necesidad, lógicamente, de tener que realizar el mantenimiento de ese filtro de partículas que tiene, y habría que realizar las sustituciones correspondientes de una pieza que es realmente costosa. Por otro lado, el no tener la recirculación de gases permite tener mantenimientos más prolongados. Los intervalos de mantenimiento de este motor, el cambio de aceite en concreto, es cada 600 horas. Con lo cual pues los costes de mantenimiento se reducen. En cuanto a los consumos de urea que tenemos que inyectar en los gases de escape a través del inyector y gestionados por esta centralita, pues es un consumo muy reducido, viene siendo del orden del 3-4% del consumo de combustible que gaste, es decir, de cada 100 litros de combustible gastaremos 3-4 litros de urea. Entonces, con el depósito de urea que tienen estas cosechadoras de gama media, que es 110 litros, pues tiene una autonomía de cerca de 5-7 días, una semana, sin necesidad de volver a añadirlo. Desde esta posición tenemos acceso a las tolvas. Las tolvas tenemos dos tamaños: 8.300 litros en las máquinas, en los dos modelos que tenemos de 5 sacudidores, y 9.300 litros en las máquinas de 6 sacudidores, con una velocidad de descarga de 100 litros por segundo. Tanto el tamaño como la velocidad de descarga son cifras muy interesantes, como podéis comprobar si estáis familiarizados con estas cifras. Y por último, el tubo de descarga, veis que es un tubo de descarga superior, es decir, tiene una posición que no estorba y permite acercarse a los camiones o a los remolques sin ningún tipo de riesgo de que pueda haber un roce por el hecho de que salga desde abajo. Estamos ahora en la cabina, en el centro de operaciones de la CX 5000-6000. En esta máquina, bueno, podemos empezar por comentar. La columna de la dirección es regulable en 3 puntos: en el punto bajo, punto medio de la columna, y luego también pues tiene la característica de que es telescópica. ¿De acuerdo? Entonces la podemos regular a cualquier anatomía para que se adapte perfectamente al punto en que mejor nos encontremos. Por otra parte, el sillón, el asiento, es un asiento neumático, desplazable lógicamente, y tenemos la consola lateral, que es una consola lateral, pues digamos, con un diseño siguiendo la filosofía de la disposición de todas las cosechadoras New Holland. Y tiene una característica peculiar en lo que se refiere al manejo o funcionamiento del joystick. En esta cosechadora no se maneja el hidrostático o el avance como se hace habitualmente, sino que el joystick, como podéis ver, vuelve al punto central. Siempre vuelve al punto central, de tal modo que la máquina empieza a andar en cuanto le sacamos al joystick del punto central, hacia adelante o hacia atrás, y tanto más aumentará la velocidad siempre que mantengamos la palanca fuera del punto del centro. Cuando soltamos y vuelve al punto del centro, la cosechadora mantiene la velocidad que ha tomado. Para detenerla, pues hay que darle hacia atrás o hacia adelante, según vaya hacia atrás o hacia adelante, hasta que se detenga. Es un sistema muy intuitivo y está heredado de las picadoras de forraje y de los tractores de transmisión variable. También esta característica nos permite disponer de otras cosas que no estaban disponibles con el otro sistema de accionamiento, como es el control de crucero. Esta cosechadora memoriza 2 velocidades de avance, de tal modo que cuando iniciamos la besana no necesitamos buscar la velocidad objetivo con el joystick, sino que dando a un pulsador la máquina va a buscar la velocidad que tenemos previamente grabada. Eso es muy cómodo porque, claro, si vamos a 6 por hora, por ejemplo, pues una vez que hemos iniciado la maniobra y vamos a entrar de nuevo en la besana, con dar al pulsador la máquina va a buscar los 6 por hora. En cuanto al monitor, tenemos este monitor de pequeño tamaño, color, táctil, y hay disponible un monitor de mucho mayor tamaño, digamos que tendría unas 11 pulgadas,
es un monitor de dimensiones pues muy generosas. Entonces, al ser táctil y a color, es muy intuitivo y no es ejecutivo, digamos, es un monitor informativo. Todos los mandos principales los disponemos aquí para abrir las cribas, tanto la superior como la inferior, aproximación del cóncavo, más régimen o menos régimen del cilindro, conexión de trilla, conexión de la alimentación, acelerador, en fin, control, 2 memorias de control de altura, control de presión sobre el suelo. Todo lo tenemos gestionado con su pulsador correspondiente, y cualquier acción que hagamos sobre el pulsador correspondiente, el monitor nos informará de la cuantía de la variación que estamos haciendo, del ajuste que estamos haciendo en cada punto. Bueno amigos, pues hasta aquí la descripción de la CX5000-6000. Espero que os haya sido interesante y os agradezco la atención prestada. Muchas gracias y seguiremos describiendo otras series en lo sucesivo.